Ya me habían entrevistado a mí y me habían dicho, ¿usted sabe de una persona que cayó desde el quinto piso de cabeza? No, pues no sé nada, ¿quién será? Ya cuando me dice mi hermano, pues el que se cayó fue Guillermo. Y yo, no, pues llévame a donde está, yo voy a orar. Y me dijo, me abraza y me dice, es que ya se murió. Imagínate, yo acabo de ver a mi esposo de 30 años, guapísimo, entregadísimo a Dios, el hombre que Dios me dijo, este es el que yo escogí para ti. Pues yo quería gritar con todo mi ser, así como, ¡no! Si yo tenía ese... Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a Luz. Aquí te voy a dejar el link de sus testimonios para que los veas y disfrutes y juntos alabemos a Dios. Pero bueno, hoy tiene un testimonio impactante también que quiere compartir con nosotros. Y bueno, pues Luz, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Gloria a Dios porque nuevamente te movió a compartir con nosotros este testimonio. Gracias a nuestro amado Padre y saludo a todos y cada uno de los que han estado escuchando los testimonios. Entonces vengo a testificar lo que Dios hace y que uno, cuando no conoce que está Dios en todo este mover, culpa a Dios, pero Dios está por nosotros. Bueno, entonces les quiero platicar que después de esos testimonios que han visto cuando yo morí y fui al infierno y gracias que Dios me sacó de ahí, me dio la oportunidad de regresar a esta tierra para poder diseñar mi vida en Él con su dirección. Después de eso que me llevó en un momento al cielo, de estando ahí en oración con todo mi amor, me llevó al cielo, me mostró lo que es el cielo y me dijo, aquí estás en un tiempo, como yo entendí, que nada más espérate porque van a regresar a la tierra a gobernar. Y bueno, uno todo el tiempo está, quiero ir al cielo. Sí, sí, ese es nada más una antesala de lo que vamos a gobernar. Pero después de ahí, en mi testimonio, pues quiero decirles que yo me casé con la persona que Dios me dijo, este es el que yo escogí para ti. Y doy testimonio porque él me lo dijo así de muchas maneras, que yo creo que ese es ahí otro testimonio, cómo supe esperar, cómo pude esperar y cómo Dios me mostró que es él la persona que tiene para mí. Entonces, ya casados, pues bendito sea Dios que en nosotros se movió su presencia de maneras extraordinarias, a tal grado que nos ponemos a leer la Biblia, pero nosotros creábamos, así como salmos, así como están los salmos, en nuestra plática, en nuestra adoración, creábamos salmos y se venía esa presencia de luz que era pesada, esa presencia nos hacía hasta hincarnos y adorarle y a llorar porque temblábamos de su presencia. En nuestra casa se llenaba de esa luz más resplandeciente que el sol que ya estaba en ese quinto piso. Es importante que aprendan esto porque fíjense, vivíamos en un quinto piso en Cuernavaca, Morelos, y allá pues siempre es la eterna primavera en México. Es una cosa de mariposas, de flores, de brillo, de calorcito, no se usan chamarras, todo está uno hermoso ahí. Entonces estábamos en ese tiempo tan hermoso de adoración y los pastores americanos que venían aquí a México a establecer iglesias vieron nuestro crecimiento, vieron nuestra entrega a Dios, cómo íbamos a orar por personas a los hospitales, dábamos testimonio de resurrecciones, testimonios impactantes pues que nosotros es como algo delicioso que tú quieres yo ya quiero orar, yo ya quiero sentir esa presencia, yo ya quiero ir y rescatar personas. Y así estábamos, eso todo el tiempo, ese era nuestro pensamiento de Guillermo y mío. Y entonces, pues los pastores nos eligieron como pastores y los que ya tenían tiempo en la iglesia, pues vimos que se levantó, le voy a poner así, se levantó el sistema. No, ¿verdad? Es un sistema religioso que se llama Babilonia, que se llama la directora, la Jezabel, ¿verdad? Es un principados demoníacos que ahorita yo lo sé, pero en ese entonces no lo sabíamos, ni mi esposo ni yo sabíamos nada de guerra espiritual, nada de consagración, nada de la iniquidad, cómo el pecado de nuestros antepasados se mete a como de lugar para detener a los que queremos buscar el reino de Dios. En fin, que nosotros fuimos elegidos para ser pastores en la iglesia y estábamos
No, pues hacer diseños, somos, porque hasta el día de hoy somos de, vamos a hacer un bosquejo, así vamos a entrenar a la gente. No, eso, nada más de estar así, se llenaba eso de la gloria de Dios, de estar así diseñando cómo es que íbamos a impulsar a las personas, a ellos ser los predicadores, no nosotros, que todos tenemos dones que podemos impartir unos a otros, que íbamos a hacer como mesas redondas, bueno, porque sabemos que nuestro amado Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Él, ¿qué hacía? Se ponía en una casa y ahí conversaban todos y traían temas poderosos que algunos de ellos están registrados en los evangelios y en su palabra. Y eso era, nosotros buscábamos cómo hacerlo y cómo veíamos que sí está en la palabra de Dios. Una cosa maravillosa. Pero, ¿qué creen? Que una madrugada Dios me despierta y me dice, se va a morir alguien que tú amas mucho, pero confía, yo estoy contigo. Y pues, ¿quién será? Pues, ¿quién será? Y ya, pues, nació mi hijo, Samuel, después de 2 años de casada, buscando el reino de Dios. Nuestro hijo, desde el primer instante supimos que, como dicen, estamos embarazados y empezamos a orar por él, a bendecirlo, a leerle la Biblia. Él empezó a ser tan independiente desde que nació, con su propia recámara, y nosotros le poníamos la Biblia atrás de su cabecera. Decíamos, tú te vas a mover por la palabra de Dios. Siempre orábamos mucho por nuestro hijo, pero cuando Dios me da esa palabra, pues yo temía por mí. ¿Verdad? Lo primero es que dices, pues mi hijo, porque mi esposo de 30 años, pues no te imaginas nada, ¿no? Entonces, el Señor me decía eso y yo me iba hacia donde yo oraba, era un balcón, y le decía, Señor, ¿quién es esa persona? Ayúdame a orar por ella, dime cómo oro por ella. Y volteaba la cabeza hacia abajo del edificio y se me venían pensamientos como, ay, qué horror, si alguien se cae de aquí, ay, qué horror, no quedaría ni vivo. Ay, decía, ¿por qué pienso eso ahí fuera en el nombre de Jesús? No quería pensar eso. Y otras veces, iba y me veía poniendo una cuerda con nudos hacia abajo y decía, ¿y si pongo una? Porque aquí en este edificio no hay salidas de emergencia, ¿por qué? Se me viene eso a la mente y lo preguntaba, no había respuesta. Ahorita yo te digo que cuando uno no ha quitado las fortalezas mentales, no puede penetrar más de la presencia de Dios. Es que no quiero olvidarme para irte dando la enseñanza de lo que hay en cada cosa. Y bueno, en fin, que me empecé a adelgazar muchísimo, a verme así demacrada, así. Me dijo mi esposo, ¿por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste todo el tiempo? Si tú eres muy alegre, ¿qué pasa? Y le digo, es que Dios me dijo esto y el otro, pero no sé, siento mucha tristeza y no tengo ni ganas de comer. Me dijo, ay, pues tú que hablas con él y escuchas bien clarito su voz, ¿por qué no le preguntas quién es? Le digo, ya le he preguntado y no me ha dicho. Dice, pues yo te voy a acompañar y vamos a pedirle que te diga quién es. Así habíamos quedado de orar, ¿verdad? Para saber quién era la persona que se iba a morir. Y entonces, ese día que me había dicho eso, en la madrugada él se despierta espantadísimo y me despierta a mí como a las 3 4 de la mañana y me dice, oye, ¿qué pasó? Me dice, te vi algo. ¿Y cómo que te vi algo? Y dice, ay, no, es muy, no te lo puedo decir, y temblaba de miedo. Y total que se fue a trabajar y regresó y me dijo, es que te voy a decir que vi, dice, te vi un ángel enorme, grandísimo, que te cubría así toda tú, acostada, como si volara encima de ti, y casi nariz con nariz. Y dice, espectacular, potentoso. Y dice, cuando ese ángel volteó y me vio, nos vimos a los ojos, dice, ¿qué crees? Ese ángel era yo. Y cuando me dijo eso, empezó a llorar y me abrazó muy fuerte y temblaba. Y yo de un gusto, ¡ay, tengo tremendo ángel! Y yo lo abracé y le digo, no, es que tú estás muy guapo, tú, te pareces a esas imágenes que dibujan los ángeles. No, es por eso, no, es que entiéndeme, soy yo, es que tú no entiendes. Y así me decía y temblaba, ¿no? Bueno, pues entonces cuando ya habían decidido entregarnos la iglesia, eso fue un miércoles, y vamos a empezar un domingo. Nosotros el viernes teníamos casa de oración y habíamos ido a esa casa que nos tocaba a él daba la enseñanza y yo me encargaba de los niños. Y estábamos en eso, hicimos eso y él venía bien contento y digo, oye, yo nunca te había visto tan contento, radiaba, luz salía de su ser,
siempre que él leía la Biblia y la meditaba y me decía las enseñanzas, cuando las decía, yo veía cómo le salía luz de su cara, de sus manos, y hasta le decía, pues ya era como un chiste, oye, te estás poniendo luces, luminoso, luminoso bíblico, así le decía, luminoso, y él también cuando me dice que yo también sacaba esa luz y me decía, ay, estás luminosa bíblica. Y bueno, total que ya nos fuimos bien contentos esa noche y de que yo no había, conversado con los hermanos porque luego me decían, no, enseñé esto, enseñé el otro. Pero después los hermanos me dijeron, hermana, ese día que su esposo nos dio la enseñanza, él se metió en una nube, no lo veíamos, dice, todo era una nube de luz alrededor de él, dice, y todo lo que nos dijo transformó nuestro ser. Una cosa, dice, que no habíamos meditado, y no me dijeron la enseñanza, hasta ahorita quisiera saber la enseñanza, pero nada más me decían así impactados, ¿no? Total que ya nos fuimos a la casa y al otro día yo soy maestra de idiomas, como a lo mejor ya lo he mencionado, pero ese día llegó una persona a tomar sus clases de inglés con su hijo por primera vez. Dice, ¿me puedo quedar para ver cómo le da la clase al niño? Porque a veces es medio latosito, sí, quédese. Entonces, se queda la señora y le digo, y yo dije, para que no se oiga el ruido, porque en México hay ruido que venden de todo por fuera. Entonces yo puse unos trapos mojados, los puse abajo de la puerta, pues no se oía nada de ruido. Y ahí estamos dando la clase, cuando de repente yo veo una nube negra que tapa la ventana, la que daba la mayoría de la luz ahí en el departamento, y me quedo así asombrada. La señora tenía a mi hijo que tenía 9 meses cargando y yo le estaba dando la clase al niño, a su hijo, y entonces yo veo así, corro la cortina y yo veo el humo y veo a toda la gente alrededor del edificio gritando, gritaban y nos hacían señas. Entonces yo, me asomo por otra ventana, no por esa, no tenía cómo abrirse, y gritan, se está incendiando el edificio, sálganse, se está incendiando el edificio, sálganse. Entonces corro y le digo a mi esposo que estaba en su recámara, fascinado con la computadora que nos llegó, nuevecita, nos acababa de llegar el viernes y no por ahí ir al estudio. Yo siempre le decía, te admiro que tú amas más a Dios que estar ahí con en la computadora, la armó y estaba ahí, no, bueno. Entonces le digo, oye, se está incendiando el edificio. Y él en sus chanclas allá en Cuernavaca, pues uno anda en short, en chanclas, ¿verdad? Y entonces va y hagan de cuenta que se transforma él como en otra persona, pero de pánico. Era pánico. Yo nada más le decía, hay que orar, hay que hincarnos y hay que orar aquí en medio. Y no, él corre para allá, para acá, para allá, y agarra una silla y rompe la ventana que les digo donde yo vi el humo. Y pues ese hollín se mete y todo nos da como una noqueada de humo. Pues yo caí por allá. Para esto ya le había pedido a mi hijo a la señora y pues todos nos invadimos de ese hollín y él corrió hacia la azotehuela donde yo les digo que yo oraba, y él corrió hacia la azotehuela y me decía, por aquí hay que bajarnos. Y pues con las chanclas y todo eso se vino para abajo de cabeza. Cayó en una maceta que estaba en la parte de abajo, su cabeza quedó así con la figura de la maceta. Y claro que yo no vi eso de que se cayó, sino que oí que me decía por aquí, pero yo corrí para el otro, la recámara de Samuel, donde les digo que él se quedaba solito desde bebé, y yo corrí para allá con la señora me decía, siento que me muero, y ella como decía eso, el niño se ponía en pánico, no, no, bueno, entonces ese pánico de ese niño por años a mí se me venía su voz del niño y yo me despertaba corriendo. Fueron traumas terribles, pero todo el tiempo dicen, y sí, yo me acuerdo todo el tiempo, yo nada más decía el Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Adereza, luego decía, no, si va así, o no va así. No, aderezas mesas delante de mí. Corre, corre, ya nos metemos al cuarto y ahí estuvimos. Y yo veía que mi hijo Samuel hacía sus ojos en blanco para atrás y sacaba su boca queriendo respirar. ¿No? Y entonces veo la ventana que yo había abierto, ahí no había humo, entonces yo lo pongo hacia mi hijo para que respire. Era un bebé de 9 meses y la gente me decía, aviéntelo, aquí lo cachamos. Imagínense de 5 pisos y yo he aventado a mi hijo. ¿Ustedes creen que lo atrapan? Vamos a decir que lo atraparan, pues lo iban a destruir, ¿no? No sé. Yo luego digo, ay, gracias Señor que no, porque el pánico es pánico y es un demonio, porque lleva a la supervivencia, pero de una manera que no puedes razonar esto si conviene o no conviene, ¿no? Entonces un señor nos gritó, pónganse trapos húmedos en la nariz. Y yo corrí hacia la cocina a buscar los trapos de las servilletas y ya, y yo me di cuenta, ah, caray, aquí en el baño no hay humo. ¿Por qué no nos venimos para acá? Y regreso y ya veo a la señora que ya se está desmayando. Les doy sus trapos húmedos.
perdón, y entonces para eso suben ya los bomberos, nos toman, nos dicen, agáchense, agáchense. Dije, sí, eso lo he leído cuántas veces, que el humo está arriba y abajo está el oxígeno. Y entonces, agáchense, síganme. Y a mí me quita a mi hijo. Y yo luego dije, no, no me van a robar a mi hijo. No vaya a salir que quién sabe qué pasó y aquí en esta situación yo no encuentro a mi hijo. Les quiero decir pues que en ese entonces yo no sabía muchas cosas espirituales y también pues no era una madurez tan como gracias a Dios hoy él tiene conmigo, pero eso venía a mi mente y ahora yo sé que son espíritus, cosas como dice su palabra, si no es puro, santo y agradable, si no es de buen, no viene de él. Él es el Dios del amor, de la justicia, de todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo santo, lo puro, lo honesto. En fin, que yo ahí voy, ay, no, me va a robar a mi bebé. Y este video está siendo de bendición para ti. Recuerda suscribirte, dale me gusta y sobre todo comparte para que nos ayudes a llevar este mensaje a mucha más gente y muchos puedan conocer las maravillas que solo nuestro Dios puede hacer. Tal vez no lo sabías, pero también producimos canciones para niños, alabanzas, devocionales para niños. Encuéntranos en nuestro canal Ami y Andy Kids. Y ahí voy atrás de él gateando, gateando. Y decía, pero ¿dónde está Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? Guillermo, no, pues, pero yo ya sentía el dolor. Dije, algo siento, algo mucho, un dolor como cuando se va alguien y estuviste mucho tiempo con esa persona y no quieres que se vaya. Así yo sentía el dolor de, ay, no, que no se vaya. Y bueno, salimos del edificio, todos negros, negros, porque el hollín dicen que yo tenía los pelos como africana, todos llenos de ese hollín y salimos del edificio, la señora ya moribunda, el niño también, a ellos los llevan a una ambulancia, a mí a otra, en la que a mí me llevaron no funcionaba, no arrancó, quién sabe qué, y yo oía, no sé cómo yo lo entendí, pero ellos hablan como en clave, pero yo entendía, el niño ya no va a vivir, encárguense de la señora, el niño está muy mal, el bebé. Así decían, ya que dicen, atención 90, no posible, no así. Yo decía, ay, yo no entendía lo que estaban diciendo. Y yo le decía, no, póngale el oxígeno, mijo, por favor, póngale el oxígeno, mijo. Y mi esposo, usted sí, súbase, señora. Y a mí llevan, corre, corre, que yo sentía como borracha, como, bueno, nunca en mi vida he estado borracha, pero veo a los borrachos cómo se ven. Y así va yo, ¿no? Bueno, total. Que ya nos subieron a la ambulancia y me ponen a mí el oxígeno. Y le digo, no a mi bebé. Dice, no, 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 usted, señora. Y yo, no, con todas mis fuerzas, por favor, yo quiero que se lo pongan a mi bebé. Y cuando yo hago así, vomito, vuelvo el estómago, saco lo que tenía, perdón, pero les quiero decir que por haber hecho eso, salieron todas las flemas que me estaban tapando las vías respiratorias, los pulmones, que a otras personas les tienen que meter tracotomías y cosas para sacar esos humos que son pegajosos. Es que no es humo, ese hollín es tipo como un polvo que es pegajoso y que se pega como ¿cómo les quiero decir? Como el chapopote. Entonces, ya nos subieron a la ambulancia y cuando yo dice, miren, qué barbaridad, señora, no, no, no cabe duda, porque ellos me oían todo el tiempo decir, ya bueno, mi pastor, nada me faltará, ¿no? Entonces decían, no cabe duda que usted sí tiene mucha fe. Y ya le pusieron el oxígeno a mi hijo, pero mi hijo Samuel solamente se convulsionaba. Y ahí vamos, ¿no? En la ambulancia llegamos, yo creo que me desmayé, no recuerdo más que oí que me dijeron, párate y pelea por Samuel. Y yo, ¿qué? Que me despierto en el hospital y que me veo llena de las cosas que le ponen a uno en el hospital, los sueros, yo que me arranco todo, no sé si yo nunca había estado en ese hospital. Yo corrí exactamente hacia donde estaba Samuel. Y ahí veo que le están dando como shocks para así, y él brincaba. Habían como 3 o 4 doctores, pero muy jovencitos. Dije, estos son pasantes y nada más están practicando con mi bebé y que me meto abajo de la cuna, como es un bebé está muy alto y abajo había mucho espacio, entonces yo que me meto abajo y que empiezo a clamar a la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús, empiezo a clamar con todo mi ser, con toda, y que me oyen, pues claro que estoy. Trataba de no hablar fuerte, pero me dice, señora, ¿qué hace aquí? Usted váyase a poner, váyase porque usted está en peligro. Y le digo, no me voy de aquí hasta que no vea que mi hijo esté bien. Ustedes hagan lo que tengan de aquí, pero que me agarro de la pata de ahí de la cuna y que le digo, de aquí no me sacan, que me pongo a hablar todo lo que no sé, no me pregunten, yo nada más sé que me concentré como mi esposo me enseñó. Tú nunca hables hasta que no estés concentrada, que estás viendo a Dios y que vas a hablar con Él. No hables religiosamente,
No repitas palabras que otros repiten. No busques la Biblia, búscalo a Él. Búscalo, así es lo que Él me dice. Ven, como les digo que Él baja la presencia tan hermosa. Y entonces yo hice, Padre, aquí estoy, mira, pasó esto, lo otro, reportando aquí, reportando, Luz, reportando a Dios, mira, pasó esto, ya, hoy yo necesito tu intervención. Ven, Padre, que mandes todos los ángeles que se necesitan, pero hoy, y así yo, algo que he entendido es que si tú no pides perdón por tus pecados, Él no puede, Él quiere ayudarte, Él con todo su ser, no hay que rogarle, hay gente que dice, ya nada más le vamos a seguir pidiendo mucho a Dios, a ver si nos hace el milagrito. Le digo, no es que Él se haga del rogar, ¿cómo vas a creer que Dios se va a hacer del rogar para ayudarte? Entonces, número uno, perdona lo que haya estado aquí de pecado. Hoy te pido, Señor. Bueno, estaba en esas cuando empieza mi hijo a volver el estómago. Saque y saque flemas, saque y saque eso negro, vómito y saque y saque y saque y saque. Y de ahí empezó a llorar normal, porque desde que pasó eso, él nada, no emitió ni un sonido. Y ya de ahí empezó ya a llorar como bebé, ¿verdad? Y entonces que me dicen, Señor, usted sí que sabe orar. Y ya que salgo de allá abajo, de la cuna, y que me dan a mi bebé. Y ya ahí estábamos, ¿no? Pues mamá e hijo, y pues yo lo amamanté hasta los 2 años. En ese entonces él tenía 9 meses. Y luego a darle su comida. Y ahí estábamos sentados todos negros, él negro, yo negra, las uñas negras me tardaron hasta una semana en que se me quitara ese hollín. Y ahí estábamos sentados, entonces llegan los pastores, los americanos. No, yo nomás vi cuando me vieron así un impacto en su cara, ¿no? Y dice, hermana, estamos aquí para apoyarte, estamos orando por ustedes, ya nos enteramos. Le digo, por favor, busquen a mi esposo, no sé nada de mi esposo. Ah, sí, hermana, y se salían, y dice que salían y entraban, salían, entraban, y así cuando ya llega mi hermano, que es mi hermano mayor, siempre él ha sido muy rudo, muy fuerte, y él a veces es así muy, ¿no? Entonces a mí hasta miedo me dio, ay, se va a enojar mi hermano que estoy en este pleito, en esta situación tan terrible. Y me dijo, ¿cómo estás? Y le digo, no, pues aquí tratando de saber qué pasó con Guillermo. Y dice, ¿necesitas algo? Y digo, no, pues mira, ya me dijeron que tomara mucha agua y aquí ya tengo, pero por favor, ayúdame, busca dónde está Guillermo. Y me dijo, mira, hermana, ¿tú sabes que alguien se aventó desde la azotea? Y le digo, ay, no sé, yo me quedé pensando, si para encontrar la llave y abrir la azotea no la encontramos cuando no había humo ni todo este relajo, pues menos ahora cómo la encontraron. Y me dijo, pues te quiero decir que la persona porque para esto ya me habían entrevistado policías y así los que hacen un reporte, ya que yo no, pues uno ni sabe nada de eso, pero ya estaban investigando si yo lo aventé o si algo así, ¿no? Entonces, ya me habían entrevistado a mí y me habían dicho, ¿usted sabe de una persona que cayó desde el quinto piso de cabeza? No, pues no sé nada, ¿quién será? Yo decía, ¿quién será el menso que se aventó con todo? ¿No? Hacia abajo, ¿no? Pues, no, pues como en esa situación. Ya cuando me dice mi hermano, pues el que se cayó fue Guillermo. Y yo, no, pues llévame a donde está, yo voy a orar. Y me dijo, me abraza y me dice, es que ya se murió. Y dice, y quieren saber qué hacemos con sus restos. Imagínate, yo acabo de ver a mi esposo de 30 años, guapísimo, entregadísimo a Dios, el hombre que Dios me dijo, este es el que yo escogí para ti. Me lo dijo de muchas maneras, que como le digo, si me permite este medio, haré ese es el testimonio de amor. Yo le digo, esa es una historia de amor. Cuando uno hace lo que Dios dice. En fin, que pues yo quería gritar con todo mi ser, así como, ¡No! Sí, yo tenía esas ganas, ¿no? Y nada más agarré el aire y me agarra el doctor y me dijo, señora, aquí está en este pediatría. Y aquí no puede gritar, aquí no puede hacer esos ademanes, va a espantar a los niños. Y así se quedó eso aquí en mi garganta. Y así llorando, claro, ¿no? Lloré y lloré y amamantando a mi hijo y llorando. Y ya me dijo, ya necesitan saber qué hacen porque necesitan saber si lo incineran. Salimos del humo, se buscó que no quemara para que me dijeran, ¿quieres que lo incinere? O que en ese entonces todavía se enterraba, porque ahorita ya no, aquí en México ya no están dejando que se entierre el cuerpo. Bueno, entonces dije, no, pues yo quiero que se entierre en el cuerpo. Y pues bueno, entre toda la iglesia y todo buscaron cómo se hiciera eso. Una hermana me llevó a su casa, ahora sí que hermanos, como dice, como hermanos en la fe verdaderamente, yo empecé a sentir que me metía en un abismo, en una oscuridad que yo no sabía que eso se llama depresión. Y yo dije muchas veces,
He oído de las personas que están así y yo decía, no, la fe y Dios. Y... No, pues ahí entendí lo que es el valle de la sombra y de la muerte. Y así, con mi hijo solita, bueno, ¿y qué pasó con la señora y el niño? No, pues que están muy bien, están en su, ya en otro cuarto, muy bien, ya recuperados, ellos ya dieron testimonio de lo que pasó, o sea, de que yo no fui quien lo aventó, porque pues aquí acusan, primero acusan y luego ya ven si eres inocente. En fin, que ya empezó ese valle de sombra de muerte y yo pues con traumas en las noches sobre todo me paraba gritando, me paraba y le preguntaba, ¿qué creen? Lo que siempre oigo que dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Y a la vez que yo le preguntaba, me sentía mal, como acusando a alguien que no tenía nada que ver. ¿Por qué, Señor? Y empezaba a recordarme cuando él decía, vi ese ángel y era yo. Recordaba las cosas que él me había estado diciendo. Me decía, mira, yo nada más tengo hasta los 30 años. Si de ahí no hice nada, ya no hice nada. Le digo, ¿cómo ya no hiciste nada? No, porque yo tengo una meta y de ahí, pues ya, uno se tiene que fijar sus metas. Pero ya no me decía nada. Luego me decía, ¿qué crees? Soñé que me iba a un país hermosísimo, de flores, de campos, bello, y yo era el administrador del dueño de todo eso, pero me trataba como si fuera su hijo. Y yo decía, ay, no es que tú eres bien lindo, bien inteligente. ¿No será Canadá? Me dijo, no, no es Canadá, es algo más hermoso porque no había nieve, nunca hubo. Dice, y sueño con ese lugar. Y pues, y luego, me decía, me voy a ir a ese país, no sé cuánto tiempo, siento que me voy a ir a ese país. Y yo decía, ¿por qué dices me voy? ¿Por qué no dices nos vamos? Y dice, no sé, pero siento en mi espíritu que me voy a ir a un país bien hermoso. Y ya, bueno, pues yo sentía esos celos de cómo tú solito y nosotros no. Pues todo eso me acordaba cuando estaba en ese valle de sombra de muerte. Y quiero decirles que yo manejando oía una voz que me decía, métete abajo del tráiler y te aplasta el tráiler, aplasta a tu hijo y te vas directito con tu esposo y ahí ya lo ves. Y ahí ya estás con él, porque él te está esperando. Y miren, decía, ay no, ¿y qué tal si no nos aplasta bien y quedamos todos dados al cuas? Ay, no, 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 no. Y así, eso empezó a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque yo le ponía oído. ¿Ah? ¿Qué hizo Satanás con Eva? Bueno, pues entonces llegó el momento que, ¿qué creen? Era como si controlaba mis manos. Ya no tenía como la fuerza, sí, era como si movía el volante en mis propias manos y yo no quería, y así una lucha entre que le jalaba y yo para acá, y así yo ya no quería manejar porque decía, siento que en un momento a otro lo voy, ay, ya como ya, por favor, ya no soporto esta presión, tanto dentro de mí como en las manos. Pero cómo Dios pone a la gente, ¿verdad? Que yo trabajando con una persona que me dio trabajo así con mi hijo, para que yo trabajara ahí con él que podría ir mi hijo conmigo, esa señora me vio así como es. Ella me conocía desde antes de que me casara y ella me dijo, oye, mija, yo te noto algo rara. ¿Has tenido algunas opresiones o pensamientos? Dice, claro, con lo que viviste no es para menos. Y ya le platiqué eso y me dijo, no, eso está, eso está muy fuerte. Dice, son demonios. Y ella llamó a unos pastores, profetas. Bueno, ahí me juntó un buen de gente y todos oraron por mí y hasta trajeron americanos, me dieron terapia para superar así como traumas, a mí y a otras personas de la iglesia, y todos pues mandaban apoyo económico desde Estados Unidos, mandaron juguetes, mandaron cosas, todo, bendito sea Dios, no pasé situación económica difícil. Me sorprendió que hasta un grupo de católicos que se enteró y de otras religiones me llevaron cosas y yo le decía, Señor, me dijo, mi reino, no mi iglesia no, mi reino está en todos lados. El amor a Él está en nosotros. Y entonces me trajeron despensas, cosas. Bueno, ahí yo seguí, ya, gracias a Dios, libre de eso, porque eso era terrible vivir así. Pero seguía esa interrogante, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si yo era misionera? ¿Por qué si te servíamos? ¿Por qué él se murió? ¿Por qué no, ver como dice, no nos pudiste cuidar? Si yo siempre he dicho, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Por qué, Padre? Y así ese por qué siguió hasta que 3 años después me casé con el papá de mi hijo Christopher. Samuel, ya grandecito, me decía, mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Mamá, yo quiero un papá, mamá. Y entonces, pues eso me llevó a tomar la decisión
de volverme a casar y me fui a vivir a Estados Unidos porque la vida aquí en México no la soportaba, todo me lo recordaba a él, todo venía el dolor, la tristeza, el llanto, la angustia. Y total que ya me fui a vivir a Estados Unidos y allí ya sentí como nuevos bríos, nueva vida, nuevo, ¿no? Pero pues siempre añorando. Y me recuerdo que le dije a Dios caminando, y le iba diciendo, Señor, ¿por qué yo ya no leo la Biblia? ¿Por qué yo ya hasta ni te oigo? ¿Por qué ya no me acuerdo cómo es adorarte así bien bonito? Eso sí me da tristeza porque separarse de Él es lo más doloroso. Y me decía, el Señor me dijo, quiero que sepas que ese día del incendio, tú también te ibas a morir y también Samuel. Me dijo, yo peleé la batalla por ti porque tú clamabas a mí. Y me dijo, no me lo dijo, pero quiero decirles, me puso imágenes de todas las veces que Guillermo dijo, preferible morirse, es mejor morirse, me muero de hambre, me muero de sed. Y bueno, esas palabras, dice Dios en su palabra, que todas nuestras palabras siembran derechos para a favor de nosotros o maldición. Nuestras palabras están escritas y el enemigo las tiene en eso que se llaman actas. Lean Colosenses 2:14 y dice, Él llevó las actas que nos eran contrarias y las clavó en la cruz. Y entonces, ¿por qué dice Él ya las llevó? No, porque acuérdense, la Biblia la escribieron inspirados, pero cuando tú tienes el mover del Espíritu Santo, que oro que así sea en ti, Él te revela todo lo que está ahí, está para que tú lo tomes y lo ejecutes y digas, ah, ahora yo llevo las actas a ser clavadas en la cruz. Lo que ya dejó diseñado Yeshua para mí, yo lo reclamo. En fin, entonces ahí me mostró el Señor, dije, claro, y yo me recordé cuando Él me mostró eso en una imagen, dije, me recordé diciéndole, ay, no digas eso, ¿por qué dices de muerte? Entonces, ya sabiendo que todo es una legalidad, claro, lo que Dios me dijo, yo lo busqué en la palabra y aún se me fue revelado más cosas y ahí es donde empezó el verdadero crecimiento cuando indagué lo que es la iniquidad. ¿Por qué vienen los pecados a ser una legalidad del diablo o unas legalidades del diablo donde él presenta esas actas? Por eso me interesa mucho que busques Colosenses 2:14. Léelo. Y toda la palabra, cuando tienes esta revelación que oro en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús, que se te sean quitado los techos de bronce, los pisos de ferro, las fortalezas, lo pesado de los oídos, lo grueso del corazón y todos los velos que hayan venido a tu vida, tú que me escuchas, para que puedas ver y entender y oír no nada más lo que esté escrito, sino lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra. Y en ese inter que él me enseña y que me lleva a aprender de la iniquidad, wow, cómo me daba yo cuenta de, de cuántas legalidades habían en contra de mi esposo. No nada más lo que él dijo, no por ser llamado y lo que les explico, que cómo se manifestaba la presencia de Dios, no, porque ¿cuándo es uno un flanco más perfecto? Cuando tú estás caminando hacia el reino de Dios y cuando estás llevando a personas hacia el reino de Dios. Es como, este mes peligroso, este lo tengo que quitar de en medio, ¿verdad? Entonces, el Señor me mostraba cómo me hizo así como si viera el árbol genealógico y vieran las personas que están en sus cuatro generaciones de él. Bueno, me concentré en él porque él me estaba respondiendo a mi pregunta, ¿por qué? Si te servíamos, ¿por qué si nos usabas muy poderoso? ¿Por qué? Entonces yo vi cómo cuando nos hacen el llamado de ser pastores y cuando empezamos a hacer los diseños, claro que íbamos en contra de los diseños del enemigo para rescatar y hacer la voluntad del Padre. Pero mayor es Él. ¿Cómo que es mayor si pasó esto? Sí, mayor es Él cuando no hay legalidades y el enemigo no tiene nada que hacer. En el inter de todo esto que yo estoy investigando, pues claro, en la línea del papá de mi hijo o de Guillermo, mi esposo que murió, brujos, personas que hacían brujería en grados altos de mandar matar gente. Entonces, él no lo hizo, pero está en su línea sanguínea y está en las cuatro generaciones. Por eso uno tiene que buscar qué fue lo que hizo. Mira el Señor me pone imágenes y no me tiene que explicarlo, lo entiende mi espíritu. Entonces, piensa en un lago Pacífico
calmado, tranquilo. Y ahora cae una piedra en medio y verdad que esa piedra hace una onda que no empieza por la grande, empieza por la chiquita, ¿verdad? Y así, sí, sí, sí. Entonces me dijo, lo que tú hiciste afecta tu alrededor, por eso dice la nube de testigos. Hay nube de testigos del cielo y hay nube de testigos del infierno, que están listos para llevar el reporte. Yo les digo los chismosos, ¿verdad? Porque van. Y entonces Dios tiene anotados todos nuestros pecados, más que los que tiene el diablo. Pero el diablo tiene lo que logra para acusarnos. Ahora, es importante entender que todo eso que se llama tu pecado, en el centro tu pecado, pero después de ahí la iniquidad que hicieron tus antepasados y que está en tu línea sanguínea. Yo le preguntaba, Señor, ¿y cómo sé hasta cuál, hasta quién? Por ejemplo, uno una hora por uno y sus hijos y su esposo, ¿no? Pero ¿cómo sé hasta dónde? Y miren cómo Dios te contesta bien bonito. Me dijo, ve qué familiaridades entraron en el arca con Noé para que veas que no era el que me escuchaba, me obedecía, pero por él, cómo su obediencia afectó a que ellos fueran rescatados. Y si se recuerdan, entraron hasta los suegros, ¿no? Pero me dijo, eso es un principio espiritual. Así como se salvaron ellos por alguien que me busca, así por alguien que peca o hace, eso es el efecto. Entonces, tú casada con él es como si tu familiar también hubiera hecho brujería del grado que hacían ellos. En eso que yo tengo esta revelación, yo corro a avisarle a mi cuñada, la hermana de él, de Guillermo, porque su hijo ya tenía cáncer, su hijo tenía como 28 años, 29. Y entonces, oye, quiero orar por tu hijo. He aprendido cosas poderosas, quiero confesar por él, porque papá Dios dice, ando buscando un entendido que se ponga entre yo y el hombre. Y lo capté, dije, ok, yo me pongo como si yo fuera, su hijo era Arturo, me pongo como si yo fuera Arturo, confieso los pecados que ya investigué y ordeno que salga ese cáncer. Y así fue como le hice. Y sanó el muchacho. Bueno, pues entonces, gloria a Dios, ¿eh? Y yo le dije, nada de brujería, ¿eh? Nada de brujería. ¿Qué creen? Cuando uno no desarraiga la iniquidad, es como cuando cortas, si has visto corta la hierba y nada más la cortan así, y al rato, ¿qué pasó? ¿Ah? Eso no lo sabía en ese momento, pero lo estoy diciendo por lo que ya les dije desde el principio. Yo quiero que, así como mi padre me ha enseñado, darlo, porque él me ha dicho y te lo dice a ti, enseña de lo que yo te he enseñado. Ir y hacer discípulos enseñándole lo que yo les he enseñado. Y dije, ya lo capté, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que a este sobrino le vuelve a salir cáncer, pero no me avisan. Se van con la familiar que hace brujería, la familiar, y entonces le regresa tremendo cáncer. Y ya, para cuando me avisan a mí, ya está en las últimas. Ya me lo mandan todo calavérico, todo es consumido, negro. Y él decía que su anhelo era casarse con su novia americana. Y pues se casaron, si Dios permite, porque Dios me dio una visión esta madrugada, que yo le mandara fotos aquí a Andy, Amy y Andy, para que si las quieren poner, digan, no, pues es que se hace más gráfico, ¿verdad? Cuando tú, este era el esposo, este era el bebé. Bueno, entonces eh, pues sí, se murió de una manera trágica. Y ella, pues devastada, yo le dije, tenemos que orar. No, no quería nada. Es que mira, tienes que entender que si le pasó esto a Guillermo, a su primer hermano que murió en un patio corriendo y había un cazo hirviendo de agua y se cayó. Y ahí cayó en el caso un niño como de 3 años. Ya para cuando lo sacaron, ya no llegó al hospital. Luego, su otro hermano que estuvo muy enfermo, estoy hablando de la familia de Guillermo, su otro hermano que estuvo muy enfermo y que lo llevaron a un doctor y a otro doctor, murió de cáncer también en el estómago. Todo dijeron que era por las pastillas que le hicieron más daño, el remedio que la verdad no trajo sanidad. Luego, su mamá de él, de Guillermo, fue lastimada de una manera atroz con una persona que se estrelló con ella de una bicicleta que venía voladísimo y con tal de no golpearse, él se fue hacia ella y la dejó pues muy mal. De su columna, de su cadera, de su cuerpo, sufría muchos dolores y murió muy feo. Y después
este que les estoy diciendo de cáncer, que pues sí, se la vio terrible, pero ella le rogaba yo, vamos ahora. Bueno, dice que una noche su hijo, ella nada más tenía dos hijos, su hijo mayor iba a atravesar la calle vestido de negro en la esquina, oscuro, viene un carro bien volado y se lo lleva, casi le saca la cabeza y murió. Entonces yo le presento estas evidencias y le digo, por favor, tenemos que renunciar. Yo me meto en el espíritu a renunciar por ustedes, pero también tú tienes que saber porque tienes nietos, tienes esto y el otro. Ella, ¿saben qué me dijo? No me gusta que tú siempre estás hablando del diablo. Le digo, no estoy hablando de él ni lo exalto, pero dice la palabra, dice Yeshua en su palabra, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis. Bueno, no ignorando, así yo me puse a orar por mi familia, a ordenar que saliera todo eso, a romper las actas que nos eran contrarias. O sea, yo las generaba, yo escribía, ok, hicimos esto, hicimos el otro, así como está este papel y presento las actas que están en contra de mí. Hacía un acto profético para romper esas actas y para declarar que todo lo que tú tienes, Padre Celestial, digo, número uno eres tú, todo lo que tú tienes anotado, que dijiste que no hiciera y eso hice, pues hoy se han rociado con la sangre de Yeshua porque yo lo confieso. Y todo lo que dijiste que sí hiciera y no lo hice, pues me confieso pecador y aquí estoy, Señor. Todo lo contrario, todo lo que fui en contra de tu voluntad, aquí lo presento y eso fue lo que empecé a hacer, empecé y seguí viendo milagros poderosos, milagros, pero para mí el milagro más extraordinario es que ya no nos atacaba el diablo, porque el diablo ya no tenía legalidades. Y esto te lo voy a decir porque Dios me dijo una ocasión cuando yo no sabía, ¿verdad? Bueno, es que no sabía. Y yo le decía al diablo chancludo. Y Dios me llamó la atención y me dijo, ¿tú cuándo has visto que yo le falte al respeto a alguien? ¿Cuándo leíste? ¿Cuándo supiste? Le digo, no, señor. Me dijo, una vez que tú le faltas el respeto a alguien con un apodo, tú estás ya del otro lado, perteneces a ese reino. Y me dijo, yo me muevo por la justicia y la legalidad. Y si el diablo se mueve con sus atrocidades y patrañas y todo, para hacer que la gente peque, para hacer que la gente adore la muerte, tenga altares de muerte, y diga y proclame día de muerte y todas esas cosas que están fuera de mi reino, ya tiene él legalidad sobre esa persona. Y dijo, sí, y me dijo, el Señor me puso este ejemplo que quiero, yo siempre lo uso porque les digo que Él me habla como visión, tengo una visión, no soy adivina ni nada de eso, pero me da visiones he leído en la palabra de Dios que dice, la persona tiene el don de la ciencia, o sea, que ve las cosas que pasaron, presentes o futuras, pero también el Señor te explica cosas con visiones. Y ahí me dijo, un vaso muy limpio, con agua muy limpia, con un pedazo de caca de perro, ¿tú te la tomarías? Y le dije, no, me dijo, cada uno de esos pedazos son sus pecados, son sus palabras, son sus acciones, y yo no puedo aceptar tomarme, porque es como si yo los tomo a ustedes. Y dije, tiene razón, señora, además la caca de perro se deshace, e invade todo el agua. Y dice, entonces tienen que saber que no es que yo me haga del rogar para sanar, no me hago del rogar para ayudarlos. Tienen que quitar los obstáculos que detienen que yo pueda penetrar y ayudarlos y rescatarlos. Y sí he encontrado muchos versículos que hablan de esto, ¿verdad? Y él dice que él está en nosotros para que, aparte de que seamos libres, liberemos a otras personas. Y así es como he seguido sacando mi propio espíritu primero de ese dolor donde yo estaba, creyendo que era papá Dios, el que no me había sustentado, el que no me había guardado, el que no nos había, ahora sí como decía yo, decía, como que nos pagó mal, ¿no? No, eran todos los derechos legales, no nada más por la línea de Guillermo. Y por mi línea, cuando me dijo, también tú y tu hijo iban a morir, dije, ay, entonces, ¿qué hay en nosotros? Y ya al empezar a investigar, no, pues salieron muchas cosas. ¿Cómo investiga uno? Uno empieza a hacer su historia, haces tu historia, escribes tu historia desde que te acuerdas. Quizás lo que dijeron de ti cuando eras bebé, luego lo que te acuerdas o te dijeron de ti cuando tenías así como la edad de 2 a 5 años, y ya de ahí te vas como por las etapas de la escuela, ¿no? Cuando estabas en la primaria, cuando estabas en la secundaria o en el high school, cuando estabas
Así, te vas en esas edades hasta que llegues a tu edad, pero no dejes nada. Ahora, es bien importante saber que Dios nos limpia con hisopo. ¿Qué limpia un hisopo? Limpia cosas específicas, cosas chiquitas, y nosotros tenemos que declarar, pedir perdón específicamente por qué hicimos ese pecado. Y pongo el ejemplo. Señor, yo te confieso que sí, mira, ahorita estoy recordando, mi primera vez que yo mentí, me recuerdo que fue cuando le quité el juguete a una niña, vamos a decir, ¿no? Y yo, Señor, te quiero confesar que yo sentí avaricia, que yo sentí codicia, que yo sentí odio hacia esa niña, porque ella sí tenía esa muñeca y yo no tenía esa muñeca. Y yo quise robársela, y yo te lo confieso, Padre, y no lo niego. Y hoy vengo a decirte que me arrepiento. Tienes que ir con el conocimiento que tienes ahorita, como si viajaras a ese, pero para limpiar. Entonces dice, el que crea que esté limpio, límpiese más. ¿Quién podrá decir, yo soy libre de mi pecado? Es ahí donde el Señor me decía y me decía, tienes que pedir perdón por tus pecados. Y yo pensaba que así, Señor, perdóname por todo lo malo, yo te quiero, y yo me arrepiento, y me acordaba de algunas cosas y lloraba, ay, me arrepiento, bueno, pero aquí estoy, yo ya te amo, yo ya soy tuya. No, y no pasaba nada y cosas. ¿Y por qué sigue este problema de la pobreza? ¿Por qué sigue este problema de situaciones? Porque no le quitaba la legalidad al enemigo. Dios es un Dios justo, aún con el diablo. Por eso, si te has preguntado, ¿por qué Dios le dio la autorización al diablo de atacar a Job o de tocarlo? Porque no lo atacó, le dijo, te doy, tócalo, ¿no? Pero no toques su vida. Alguna vez yo le pregunté a él y él dijo, porque Job me pidió porque el diablo me pidió a Job sin dudarlo. Y ustedes sí dudan. Yo les he dado a ustedes la autoridad para pedirme. Pide y se te dará. Y él pidió y se le dio. Y no lo dudó. Y esa es la condición. Por eso ahorita que orábamos para este servicio, ¿verdad? Para esta enseñanza, no lo dudamos. Aquí estás tú, amado Espíritu Santo, y tú estás ministrando los corazones de las personas que se preguntan por qué se murió mi esposo, por qué, como yo, ¿verdad? O por qué mi hijo tiene esto. Bueno, pues empieza a buscar las legalidades. Tu hijo jugaba videos que decían, ya lo maté, ya me mató, ya le di, ya lo acabé. Todas esas palabras sembraron semillas que ahora puede ser. Yo ahorita estoy orando por un joven que está en el hospital, ¿verdad? Y nos estamos poniendo a la brecha por este joven, 16 años, y los papás decían, pero ¿cómo? Si, ¿qué hizo? ¿Qué hizo de malo si está tan joven? No, busquemos las cuatro generaciones. Estamos aquí, él ahorita está en coma, no puede hablar, pero la mamá sí, pero los hermanos, vamos, busquen todos, empiecen a pedir perdón, váyanse de generación, de así de etapas, como les digo, en sus edades, para estar quitándole la legalidad al enemigo, y ya una vez que se lo quitas, como dijo nuestro amado Yeshua, ve el diablo una casa barrida, regada, ¿y qué quiere traer siete peores? No, pues tú para eso llenas tu ser de alabanza, de adoración del poderoso y maravilloso Espíritu Santo. Pídele siempre, todas las veces que puedas, embriágate de él, por eso lo compara, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Entonces, embriágate todo el tiempo, lléname, lléname, maravilloso, precioso Ruaj. Miren, de un momento a otro, ni cuenta me di cuándo se quitó ese luto, porque era un luto que cargaba. Hay un espíritu de luto que jala a la gente cuando tiene a personas que se le han muerto. Ese espíritu los quiere jalar para morir, no se dan cuenta. Entonces tienes que renunciar a todos esos espíritus, dándole gracias a Dios que Él te ha dado ángeles. Tú hablas con Dios, todo tiene que ser dirigido a Él. Nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús, de Yeshua, con el poder del Espíritu Santo. Eso es importante porque luego dice, ¿a quién le oro? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿A quién? No. Él es así, Él lo dice. Nadie viene al Padre si no es por Yeshua HaMashiach, nuestro amado Jesús. Pero todo empieza por el poder del Espíritu Santo cuando tú decides entregar tu vida. Entonces, el Espíritu Santo te lleva a Yeshua y Yeshua te lleva al Padre y el Padre te une con todos y entonces estás en la unidad, en la perfección como hijo. Ejerce la hijidad que Dios nos ha dado. Somos hijos y no bastardos. Y ya no somos, como dice, siervos, porque el siervo cuando es mimado por su amo, viene a ser el dueño. Y yo declaro y creo que tú vienes a ser mimado del Padre para ser dueño de todo lo que Él quiere. Busca, si tienes un hijo, una hija, alguien que dices, ¿por qué no cambia? Ya oré, ya rogué, ya ayuné.
busca esas legalidades, quítaselas, toma el lugar de esa persona. ¿Qué sintió cuando tú empiezas? ¿Qué sintió? No, pues ayer Dios me llevó a liberar a una jovencita que ya hasta levitaba, se manifestaba tremendo, pero ahí en medio de todo eso empecé a decir, a ver, repite, mamá, yo te perdono porque me rechazaste. Y sí, yo supe, su mamá la quería vender, por eso está con el tío. Y claro, ella no repetía porque estaba manifestando, no, le decía, no importa, aquí su familia le dije, tú toma el lugar de ella y tú repite, como si la repitiera ella, tú repite. Mamá, yo te perdono porque me abandonaste, porque me quisiste vender, porque me rechazaste. Papá, yo te perdono porque dijiste que yo no era tu hija. No, así, lo llevé y tomó el lugar otra persona, no ella, pero miren, mientras estábamos en eso, lloraba, 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 lloraba y hasta que quedó sin nada. ¿Por qué tenía la legalidad de esos espíritus de estar en esa joven? Y aún hacía que la levantara y todas esas cosas. ¿Por qué? Por la legalidad del abandono, del rechazo que empieza desde el vientre. Y yo que les estoy diciendo esto, yo tuve a mi hijo, lo quiero mucho y lo quisimos mucho, Guillermo y yo, cuando estaba en el vientre, pero yo sí llegué a decir, ay, ya quisiera que nazca, ya no aguanto esta panzota, ya no puedo caminar. Y esas son palabras de rechazo. O él que decía, híjole, es que no tenemos dinero y ahora ¿cómo le vamos a hacer hasta para cuando nazca el bebé ni para pañales vamos a tener? Y eso es rechazo. ¿Tú cómo te sentirías que llegas a la casa de alguien y dices, ay, ya llegó y no tenemos ni para darle de comer? Ese es rechazo. Y nosotros no vemos la potencia de las palabras hasta que se nos ha revelado. Por eso yo hice esa declaración que se te quita aquello que quería detener, la revelación de lo que el Padre tiene para que se te sea revelado. Yo que soy maestra de idiomas, como les decía, Dios me ha revelado lo que es decir las cosas en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Qué crees? El futuro nunca llega. El pasado ya pasó y está vencido, lo malo. La experiencia te deja para ser fuerte. Entonces tú vive en el Kairos, que es el presente continuo. No es así una línea así. Es una línea transversal, así. Así tú entras en todas las dimensiones del Padre y entonces habla con él como tu mejor amigo, tu papito. Tú dile Abba. Abba quiere decir papito Dios. Y eso te va a acercar a él. Él no es tu enemigo, él no está viendo a ver cómo sufres y te voy a dar, porque hay gente que dice, este es un castigo de Dios. No, es que hiciste esto, ra, 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 y aún Dios dijo, bueno, lo tengo que permitir a ver si así viene hacia mí, pero no lo hace por maldad nunca. Él está más dispuesto a curarnos, a ayudarnos, a bendecirnos. Y si yo hubiese sabido todo esto que yo te estoy diciendo el día de hoy, ¿qué creen? No hubiera muerto Guillermo. El hubiera no existe, pero yo sé que él me dijo, me mandó decir, voy a estar en el cielo administrando a Dios, ¿sí o no? Me lo decía, ¿verdad? Y también me dijo, y voy a estar cuidando de ti como un ángel, porque yo no creo que Dios lo haya permitido que me dijo, es que ese ángel era yo, mi divina. Le digo, no, es que estás bien guapo y por eso te viste como un ángel. Así que esos ángeles que están a nuestro favor, porque mucha gente me ha dicho a mí, ay, no se le puede dar órdenes a los ángeles. ¿Quién te dice si hay en la palabra? Y te lo revela Dios. Ni modo, dime que Dios siendo Dios se va a poner como criado a hacer nuestras cosas. Él no es Santa Claus, Él no es nuestro sirviente, es nuestro perrito. Luego dicen, yo le digo a Dios, ven conmigo. Le digo, como un perrito, no, tú ve con Él, tú entra en Él y haz lo que Él quiere. Y Señor, vamos a hacer esto porque es tu voluntad. Yo me muevo en tu voluntad. Voy a hacer este examen y lo hago dentro de ti porque tú estás en mí y yo contigo. Y todo lo puedo en ti que me fortaleces para tu gloria y para tu honra. Pues aquí estoy, amados, soy más que lo que sea aquí, soy una hermana con aquellos que quieren buscar el reino de Dios y ayudar a los que quieren buscar el reino de Dios. Y aquí estoy compartiendo unas ligas que son de mucha bendición, donde yo me tardaría años en estar haciendo testimonios y testimonios, pero yo quiero recomendarte que tú estés escuchando, tomando nota y sobre todo obedeciendo lo que Dios te enseñe a través de las enseñanzas de Ana Méndez, la profeta Ana Méndez, su hija, con ella han hecho su esposo Emerson Ferrer, que es una persona que desde niño ha tenido relación íntima con nuestro amado Jesús, Yeshua HaMashiach, lo ha llevado a niveles, a dimensiones. Dios le ha dado entendimiento extraordinario. Te recomiendo, por favor, también que estés al pendiente del Ministerio El Redil. El Ministerio El Redil tiene
tiene revelación de todo lo que enlaza el conocimiento de nuestro amado Yeshua con lo que es el verdadero llamado de la gente le llama lo judío, pero es lo hebreo, las raíces, por qué está la palabra de Dios escrita y qué quiere decir esa palabra. Es y ha sido de gran bendición a mi vida. Te recomiendo, entonces vamos a dejar aquí, si nos permite, aquí nuestros amados hermanos, que pongan las ligas para que ustedes den con esas enseñanzas poderosas. Y bueno, hay muchas que recomendar, como ¿cómo se llaman esto? La, mm, el ministerio de Andrés Bisoni. Él se mueve en sanidades por el Espíritu Santo poderosos y bueno, todos esos se los vamos a poner primeramente Dios. Entonces estamos en contacto, ya saben que cuentan con la intercesión y la oración. No están solos para guiarlos, Amén. así como lo hace el Espíritu, lo haga Él y no yo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Luz. Qué bonito, todo muy hermoso y muy poderoso. Ya me llevo muchas enseñanzas. Lo veré y lo veré. Amigos, gracias por quedarse hasta el final. Dios les bendice. Ya sabes, comenta, contacta a Luz, sobre Así todo es. contacta busca a Ay. Dios. Siempre, primero busca.